Era una noche fría igual a esta, un 29 de mayo, pero de 1914. En el río San Lorenzo, a bordo del SS Empress of Ireland, el capitán Henry George Kendall divisa las luces de otro barco a la distancia. Lo que ni el capitán Kendall ni su tripulación podían haber sabido es que acababan de vislumbrar al asesino del Empress. El presente video planea analizar en detalle cada aspecto del desastre del Empress of Ireland en profundidad. En esencia, vamos a levantar el peso desde el fondo del San Lorenzo para saber de una vez por todas qué fue lo que salió mal. Vamos ahora sí al asunto que nos compete. El jueves 28 de mayo de 1914, a las 4:30 de la tarde, el Empress of Ireland abandonó Quebec rumbo a Liverpool. A bordo iban 1057 pasajeros y 420 tripulantes. Al mando estaba el capitán Henry George Kendall, quien había estado al servicio de la Canadian Pacific por los últimos 11 años y medio. Kendall había sido asignado como capitán del Empress a principios de mayo de ese año. Este era el primer viaje de la temporada para el Empress y por ende también para Kendall. A diferencia de la mayoría de puertos grandes como lo son Nueva York o Southampton, los barcos que sirven la ruta a Quebec no pueden operar todo el año de corrido, sino que durante cierto periodo el río San Lorenzo se congela y por ende debe ser cerrado hasta que se descongele. El Empress dejó Quebec de la mano de Kendall y de un piloto práctico, el capitán de río Laurier. Un piloto práctico, entonces llamado piloto y hoy llamado práctico, es un capitán que guía embarcaciones por aguas peligrosas o muy transitadas. Funge como asesor y además conoce bien la zona en la que navega. Durante el recorrido del Empress of Ireland por el San Lorenzo, se toparon con un poco de niebla y se tomaron las precauciones habituales, es decir, reducir la marcha y sonar los silbatos en intervalos regulares. Esa noche pasaron, además de ese, por otro banco de niebla, entre Vic y Father Point. Tras llegar a Father Point a la 1:30 am, el piloto desembarcó en el vapor Eureka. Junto con él se fueron las últimas sacas de correo. El capitán Kendall puso rumbo a 47 grados al norte, toda máquina avante, con buena visibilidad y el mar en calma. Poco tiempo después, el vigía tocó la campana una sola vez, lo que significa que se ha avistado algo por estribor. Kendall divisó las luces de otro barco a unas 8 millas, lo que vienen siendo entre 12 y 14 kilómetros. Ahora, esto no es tanto peligroso como sí molesto. Ya había un protocolo bien establecido, los barcos se pasan por las derechas. Sin embargo, pasó algo. La niebla regresó. No pasaba nada, seguía habiendo un protocolo: duplicar los vigías, sonar los silbatos en intervalos regulares, aminorar la marcha y, bajo ninguna circunstancia, cambiar el rumbo. Detenerse podría sonar como una buena idea en un principio, pero debemos recordar que los vapores, y sobre todo los grandes, requieren tiempo para poner en marcha sus hélices. No es como encender un auto, hay que elevar la presión y un sinfín más de cosas. Además de que un barco detenido, con las hélices paradas, es un barco que no puede maniobrar, sumado al hecho de que corrientes fuertes como la del San Lorenzo pueden empujar al barco a la costa y hacia el desastre. La Canadian Pacific instaba a sus capitanes a navegar lo más seguro posible. Él, mejor que nadie allí, entendía lo que naufragar significaba. Ya había naufragado una vez y había rescatado a náufragos en otra ocasión. Kendall tomó la opción que según él era más precavida. Ordenó poner los motores a toda máquina a popa, haciendo sonar los silbatos 3 veces, lo que aquí significa estoy yendo toda máquina a popa. Luego, cuando el barco se detuvo, colocó el telégrafo de máquinas en stop e hizo sonar los silbatos 2 veces, lo que significa estoy detenido, esperando que el otro barco entendiera e hiciera lo mismo. El Storstad respondió con sus silbatos, pero para Kendall el sonido parecía venir de todas partes, un viejo truco de los bancos de niebla. Son ahora las 2 menos 10 de la madrugada. Todo está tranquilo. Quizá demasiado tranquilo. Entonces, Kendall observó cómo la proa del Storstad cortó la niebla y se abrió a paso hacia su barco. Kendall ordenó que se pusieran los motores en toda máquina a popa, pero fue inútil. A la 1:55 de la madrugada, la proa del Storstad se incrustó unos 5 metros por debajo de la shelter deck, matando a tripulantes y a pasajeros que dormían en sus camarotes. Kendall gritó por su megáfono: «Mantén tus motores a toda potencia», para que el Storstad tapase el agujero con su propio casco. De inmediato se ordenó cerrar las puertas estancas, pero las del Empress
no eran eléctricas. Las puertas del Empress of Ireland se accionaban de forma manual. Pese a que era 1914 y en el Titanic ya tenían las puertas eléctricas, el Empress of Ireland era un barco más viejo que el Titanic. Para cerrar las puertas estancas, los camareros de cada clase debían correr y girar manivelas de latón para cerrar las puertas. En un simulacro, la tripulación fue capaz de cerrar todas las 24 puertas en tan solo 3 minutos. Kendall necesitaba que el Storstad se quedase quieto por tan solo 3 minutos, y para eso debía mantener los motores toda máquina avante. Lo cual sería útil de no ser porque el Storstad ya había puesto los motores en toda máquina popa para evitar impactar al Empress. En cosa de 5 segundos, el Storstad se soltó, y las corrientes del San Lorenzo lo arrastraron lejos. El agujero estaba despejado, y dejaba entrar 272.765 litros de agua por segundo al Empress. Es recién ahí cuando Kendall pone en acción el meticuloso y bien ensayado plan de contingencia del Empress of Ireland. Pero, para desgracia de Kendall y de las casi 1500 personas a bordo, hubieron varios fallos. Para empezar, los fogoneros no fueron a cerrar las puertas. Tuvieron que correr por sus vidas. Estaba entrando, se los recuerdo, 272.000 litros de agua por segundo. No había demasiado tiempo, era o corrías o morías. La nave escoró considerablemente en esos pocos momentos. En el lado de estribor, la situación se volvió un desastre total. Los camareros y los pasajeros por igual se encontraron con torrentes de agua que les impidieron el paso y los arrastró hacia una muerte segura. Muy pocas puertas pudieron ser cerradas, y con un elevado costo humano. Ni uno solo de los camareros de tercera clase salió vivo de allí, y las puertas que pudieron ser cerradas no fueron lo suficientes. El plan había fallado, y el Empress se hundía. Tras la colisión, algunos pasajeros dejaron sus camarotes y salieron a cubierta para ver qué pasaba. La gran mayoría fue despertada por el sonido de los silbatos del Empress, por lo que ya estaban despiertos cuando ocurrió el impacto. El pasajero de primera clase George Vogler comparó el impacto al ruido que hacen los vagones de un tren cuando durante el acople se golpean con fuerza. Otros, como la pasajera de segunda clase Grace Hannigan, dormían cuando ocurrió el impacto, al cual compararon con una explosión pasando junto al ojo de buey, tras lo cual corrieron a la cubierta de botes. Varios de esos pasajeros regresaron a dormir, creyendo que todo estaba en orden. Casi ninguno de ellos sería visto de nuevo. El telegrafista Ronald Ferguson envía la primera llamada de auxilio. Aun cuando la situación era desesperada, Ferguson enviaba los mensajes a una velocidad más lenta. Él sabía que dada la hora los que iban a estar de guardia iban a ser los operadores junior, los menos expertos. Sus señales fueron recibidas por la estación de Father Point y se organizó la operación de rescate. Kendall sonó el silbato para que todos los tripulantes fueran a sus puestos para arrear y bajar los botes salvavidas. Mientras esto pasaba, las luces se fueron tornando de un color cada vez más rojizo, lo que indicaba que el vapor se estaba acabando, hasta que al final se acabó, y el Empress quedó a oscuras. Esto acabó por condenar a muchos pasajeros. Era solo la primera noche, y si ya era difícil orientarse en un barco con las luces encendidas, mejor ni hablar de un barco a oscuras que se inclina cada vez más. Es resaltable el trabajo de los tripulantes que arrearon los botes de forma calmada y eficiente. Volvemos con George Vogler, que declaró que jamás se había visto a los marineros hablar de forma tan calmada y tranquila. Incluso dijo que uno de los marinos que estaba en una balsa le habló de la forma más cortés y educada. El Empress of Ireland se empezó a hundir cada vez más rápido, principalmente debido a que había ojos de buey abiertos y que por ende estos dejaron entrar agua al barco. El bote 1 se soltó de sus calzos y envió a una parte de sus ocupantes al agua. Los botes del lado de babor quedaron inutilizados. Se intentó bajar un único bote del lado de babor, pero este se dio vuelta y mandó a toda su carga al fondo. El bote 15 estaba siendo bajado, pero sus cabos se rompieron, causando que este quedara boca abajo. Los botes 1 y 3 finalmente fueron bajados hasta el agua. Usualmente estarían a 12 metros de altura, pero ahora estaban casi al nivel del río. Estos fueron seguidos por los botes 9, 13, 11 y 5, haciendo un total de 6 botes. Recordemos que el Empress of Ireland, además de contar con 16 botes clásicos, contaba con 20 plegables Engelhardt. El Empress se fue escorando cada vez más y más, hasta que al final no cedió y se volcó.
enviando a varios de sus ocupantes a volar, entre ellos al capitán Kendall y a Ronald Ferguson, que acababa de abandonar la sala Marconi. El bote 11 no logró alejarse a tiempo y fue aplastado por una de las chimeneas. Finalmente el barco pareció detenerse. Muchos de los pasajeros creyeron que el barco había tocado el fondo y había encallado. Aquellos que no lograron salir del interior a tiempo trataron de escapar por los ojos de buey. No he podido corroborar cuánta gente logró escapar de esta manera, si es que siquiera alguno pudo escapar. Entonces el Empress comenzó a hundirse de nuevo, hasta que al final quedó tapado por el agua. La última zambullida del barco atrapó a Grace Hannigan y a sus padres. Le dijeron que no tuviera miedo, y el agua los engulló. Grace se hundió 2 veces hasta que al final logró agarrarse a un escombro que flotaba. Aguantó hasta que fue rescatada por un bote salvavidas. Nunca volvió a ver a sus padres. La niebla se despejó poco después de que el barco se hubiera hundido, revelando al SS Storstad aún a flote, cuyos botes ahora se dirigían hacia los supervivientes del Empress. La prueba reforzada del Storstad le acabó salvando la vida y le permitió seguir a flote con daños mínimos. El capitán Kendall fue rescatado del agua, al igual que Ronald Ferguson. Kendall trabajó por 3 horas en uno de los botes, logrando salvar a unas 75 personas. Cuando finalmente subió a bordo del Storstad, le recriminó al capitán Thomas Anderson: «Acabas de hundir mi barco». Anderson discrepó y el asunto quedó ahí. Pronto se unieron otros barcos, incluyendo a Lady Evelyn y al Eureka, que había visto por última vez al Empress hacía menos de 24 horas y ahora flotaba por encima de sus restos. 482 personas fueron rescatadas. 20 de los rescatados por el Storstad murieron a causa de la exposición al frío. 1012 personas murieron aquella noche. De los 138 niños que embarcaron en el Empress of Ireland, solo 4 sobrevivieron. Grace Hannigan fue uno de esos niños. Ese mismo día se recuperaron 133 cuerpos. Se cree que el resto de personas se fueron al fondo adentro del Empress o lograron salir, pero de todos modos se hundieron. Son varios los buzos que han reportado el haber avistado huesos humanos dentro del pecio. Entonces, toca rebobinar y responder la pregunta: ¿qué salió mal? Claro, hay un chivo expiatorio muy obvio, el Storstad. Sin embargo, no nos apresuremos a prenderle fuego a Anderson y analicemos en frío. Para empezar, Kendall cometió 2 errores graves. El primero, y más importante, violó el protocolo para pasajes en niebla. Este protocolo tiene un único fin: el hacer que la trayectoria de un barco sea lo más predecible y obvia que se pueda, para que así el otro barco pueda saber dónde va a estar. Por eso se prohíbe cambiar de rumbo. La tripulación del Storstad no era gente nueva. Anderson llevaba 30 años en el mar y ya había hecho esto docenas de veces. El gravísimo error de Kendall fue detener al Empress. Más allá de que hayan avisado, no había necesidad. Los barcos no estaban en curso directo de colisión y seguían estando en el San Lorenzo, un río bien conocido por sus fuertes corrientes. El mayor problema que generó el detener el barco fue que ya no había forma de detener al Empress. La hélice no envía agua al timón y el timón, por mucho que lo muevas, no va a hacer nada. El segundo error de Kendall fue el no ordenar el cierre de las puertas estancas, ni bien apareció aquella niebla tan densa, una precaución común por aquella época. Entonces, cuando ocurrió la colisión, el Storstad sorprendió al Empress con todas sus puertas estancas abiertas. Luego, en el Storstad, el oficial en jefe Alfred Toftness estaba de guardia. Inicialmente todo va bien, los barcos se pasan por la izquierda, sí, dije izquierda. Resulta ser que no es tanto una regla como sí una costumbre. En un momento, la tripulación del Storstad vio que las luces del Empress se movían y concluyeron que la idea era pasarse por las derechas. Toftness entonces ordenó girar para corresponder al giro, y en el peor momento posible llegó la niebla, con el Storstad en diagonal al Empress. Luego llegaron los silbatos que indicaban que el Empress se había detenido. El problema es que Toftness no sabía exactamente en dónde. Recuerden lo que les dije un poco más atrás. La niebla tiene esa capacidad de distorsionar los sonidos. Tal vez pensó que estaban más atrás o más adelante. No le era posible saber la distancia de freno del Empress of Ireland. Ahora, lo dicho por el Storstad puede o no ser cierto, ya que según el timonel del Empress of Ireland, avanzaron casi en dirección recta. Entonces, podemos tener un pequeño problema a la hora de que faltan muchos huecos por llenar y que posiblemente nunca los podamos llenar.
tal vez hubo un error, vieron mal, un espejismo. Hay mil explicaciones. La realidad es que no lo podemos saber. Y por cierto, a todos estos factores hay que sumarle la proa del Storstad, reforzada para cortar el hielo sin problemas y en un ángulo que formaba una suerte de espolón, también para ayudarla a cortar el hielo. Esto causó que la proa del Storstad rebanase el casco del Empress of Ireland como un cuchillo caliente cortando manteca o una cuchilla cortando una torta. Pero los problemas no acaban ahí. El Empress of Ireland tenía un error garrafal en su diseño, un talón de Aquiles. Se habla a veces de los problemas de maniobrabilidad que el barco tenía, aunque considero que no fue algo muy relevante, ya que al menos, según su timonel, como ya dije antes, avanzaron casi siempre en línea recta. Y obviando el hecho de que el Empress estaba detenido. El defecto del que hablo estaba en los compartimentos del Empress of Ireland. El Empress of Ireland estaba dividido en 11 compartimentos estancos. Podía sobrevivir con 2 de ellos inundados, pero había un problema. Los compartimentos 5 y 6 albergaban las calderas. Eran más grandes y pesaban más. Los ingenieros del Empress of Ireland sabían de esto y decidieron subdividir el compartimento en horizontal de la siguiente manera. A los lados colocaron carboneras. A nadie pareció ocurrírsele la remota posibilidad de que algo destrozara las paredes que dividían a una carbonera de la otra. La noche en que el Empress se hundió fue incluso peor. La proa del Storstad no solo se empotró entre ambas carboneras, sino que su punta abrió una brecha del otro lado, lo que permitió que el agua inundase las calderas. Conforme el barco se fue hundiendo, fue escorando rápidamente, quizá demasiado rápido, porque efectivamente, pese a que uno de los lados se llenó de agua, el otro aún estaba seco como un hueso, lo que hizo que el barco no se hundiera parejo. La escora pronunciada y tan rápida imposibilitó la correcta evacuación del barco, costando valiosos minutos que podrían haber sido aprovechados por sus ocupantes para escapar. Entonces, la pregunta final es, ¿quién tuvo la culpa? La verdad es que no hay un desastre en donde los dos implicados se repartan tanto la culpa como este. El hundimiento del Empress of Ireland fue una enorme montaña de mala suerte. Casi pareciera haber sido guionado. Todo lo que pudo fallar, falló. El pecio ha sido explorado desde que se fue al fondo. Estaba tan cerca de la superficie que los mástiles y las chimeneas eran perfectamente visibles sin necesidad de bucear. Se recuperaron las cosas valiosas que podían haber, incluyendo la caja fuerte de la Parser's Office, algunos lingotes de plata, entre otras cosas. Para acceder al interior del pecio, los buzos de aquel momento usaron dinamita para abrir agujeros en el casco que son visibles hasta nuestros días. Desconozco si se siguen usando, aunque dado el hecho de que el Empress es un laberinto y ya ha matado a unos 6 buzos, dudo que la gente se arriesgue. Un buzo canadiense hizo un poco de exploración a otras partes más a proa. Muy poco es reconocible, aunque lo que se puede ver en el interior del barco está muy bien conservado, una de las maravillas de los pecios de agua dulce. A sus 110 años, el Empress of Ireland está en un estado envidiable de conservación. Aunque lo que sí que es cierto es que la superestructura se desplazó y luego colapsó. Sin embargo, desde entonces no han habido grandes cambios. El barco descansa a 40 metros de profundidad y, pese a ser accesible para cualquiera, solo los buzos más experimentados tienen alguna garantía de salir con vida. Me gustaría agradecer a Ocean Liner Designs, de quien tomé las fantásticas animaciones de su documental, que obviamente dejo recomendado. Vayan por ahí, dejen un like, un comentario, véanlo hasta al 0.40 como mínimo. Son cosas que a él le ayudan bastante. Y si no se suscribieron, entonces ¿qué están esperando? Buenas noches y gracias por ver.